Implementa BIM para lograr una mayor rentabilidad en tus proyectos. Soy María José de Tesanos, CEO de MDT Arquitectura, y te doy la bienvenida al podcast de BIM Online. Estoy aquí para compartir contigo mis conocimientos y experiencia trabajando en proyectos con BIM para que puedas tomar acción y avanzar en el proceso de implementar BIM, que traerá más eficiencia y productividad a tus proyectos. Hace unos días me invitaron a dar una charla sobre cómo comenzar con BIM y la importancia del BIM Execution Plan. La primer interrogante que se me vino a la cabeza era cómo uno estos dos temas que parecían como tan lejanos, en el sentido de cómo comenzar tiene que ver con esas interrogantes que uno se plantea al momento de comenzar, esas barreras que hay que sortear para poder comenzar de forma asertiva, de forma correcta. Y el BIM Execution Plan, que es un documento en definitiva que responde a los requerimientos del cliente con una estrategia para asegurarse que se puedan cumplir con esos resultados. Y al elaborar la presentación y la charla me daba cuenta que tenía absolutamente todo en común, porque en definitiva el BIM Execution Plan terminaba siendo una consecuencia o un resultado de todo ese proceso de implementación. Cuando uno tiene claro cuál es la estrategia y cuál es ese proceso de implementación con el que trabaja en su empresa, qué procesos desarrolla, es mucho más fácil poder contarle a otro equipo externo a mi empresa cómo yo trabajo habitualmente, qué es lo que desarrollo y cómo lo desarrollo. Entonces, armar un BIM Execution Plan, en definitiva, después de que yo tengo todo esto analizado, justamente resulta un documento útil y exitoso, sorteando la barrera de que muchas veces ese BIM Execution Plan resulte un documento de muchas páginas, extenso, inaccesible, y que en definitiva termina siendo un copia y pega de una plantilla que descargué o de otro proyecto el cual tomé en cuenta y como referencia, pero copiar y pegar en definitiva no responde a la interrogante de ese cliente, que es cómo yo con mi modelo BIM, con mi proyecto, voy a entonces asegurarme que se cumplan esos requerimientos que el cliente pidió y esos objetivos. Y es tan necesario y es tan clave ese documento porque justamente baja a tierra todos esos procesos. Los documenta, los deja por escrito y evidencia si existe alguna omisión dentro de ese proceso. Pero empecemos por el principio. ¿Qué es un BIM Execution Plan? El BIM Execution Plan es un documento que explica la metodología y los procesos que se van a seguir por todo el equipo que va a desarrollar ese proyecto BIM para justamente asegurarse que se cumplan con esos requerimientos y esos objetivos que el cliente plantea para el proyecto. Describe en definitiva cómo el equipo se va a ocupar de los aspectos de la gestión de la información en el proyecto. Porque cuando estamos hablando de un modelo BIM, de un proyecto BIM, estamos hablando de una base de datos, no solamente de una representación geométrica, sino de información vinculada a ese proyecto, asociada a ese proyecto, pensando entonces en ese modelo BIM como una gran base de datos. Entonces, para gestionar la información de un proyecto se deben seguir determinados pasos, se debe cumplir con un proceso, se deben definir los requerimientos, se debe validar el proceso de producción y después existe una etapa de salida o de output donde se identifican cuáles son los entregables y se desarrollan cada uno de los entregables que el cliente pidió en sus requerimientos. Y a su vez cada una de estas etapas requiere de una revisión. Cada vez que se termina una de estas etapas se revisa entonces que el proceso haya sido efectivamente cumplido, y después una etapa de validación con el cliente en cada uno de los distintos hitos o etapas del proyecto. En definitiva, entonces este documento, este BIM Execution Plan, va a describir todo este proceso en cada una de las etapas para justamente asegurarse que se cumplan con esos requerimientos, como con una estrategia en la que se va a describir cómo se va a desarrollar este proceso. Y ahí está la estrategia y ahí está el diferencial de cada empresa. Cómo cada empresa desarrolla ese proceso para cumplir con los requerimientos del proyecto. ¿Cuál es el objetivo de un BIM Execution Plan? Estos objetivos tienen que ver con identificar los usos de alto valor
de BIM en las distintas fases del proyecto, como pueden ser, por ejemplo, el diseño o el análisis energético, como pueden ser, por ejemplo, los cómputos de materiales, como puede ser la documentación ejecutiva o la coordinación de interferencias. Esos son como los grandes usos y entonces habrá que describir cómo se va a cumplir con cada uno de esos usos. Y dentro de este documento también entonces se van a definir los resultados, ¿no? Cuáles van a ser los formatos de intercambio de información, cómo se va a intercambiar la información, cómo se va a desarrollar la infraestructura, entonces que soporta todo el desarrollo de este proyecto en forma de contratos, en forma de procesos de comunicación y colaboración, en forma de tecnología, en forma de control de calidad de ese proyecto, para justamente entonces definir los objetivos y los requerimientos del proyecto. Es decir, el primer paso es identificarlos en base a los requerimientos del cliente y a partir de ahí determinar qué información se necesita desarrollar. Establecer también el equipo BIM y sus responsabilidades para poder cumplir con esos objetivos y esos requerimientos. ¿Quiénes van a ser los miembros del equipo? ¿Cuáles van a ser sus responsabilidades? Si esto incluye además otras disciplinas, contratistas, subcontratistas, etc. Establecer cuál va a ser el marco normativo, los estándares BIM que se van a utilizar. Si van a existir, por ejemplo, protocolos de modelado, convenciones de nomenclatura, normas de intercambio de información. Establecer también los flujos de trabajo, flujos en lo que tiene que ver con el proceso de coordinación, de revisión, de aprobación de los modelos, de intercambio de información. Los protocolos de comunicación, incluyendo el entorno común de datos, las herramientas, los sistemas que se van a utilizar para compartir la información, colaborar y coordinar entonces este proyecto. Y definir también las fechas clave de entrega, de intercambio de información, el presupuesto, las tareas específicas que se van a llevar a cabo en cada uno de estos procesos y quiénes van a ser los responsables de cada una de estas. De esta forma se asegura la calidad y el control del proyecto en todos estos puntos y va a permitir entonces también evaluar el rendimiento del proyecto y asegurar que se cumplan con los objetivos y los requerimientos establecidos, como ya hablamos. Pero para esto, entonces dentro del BEP se deben indicar elementos como qué información se va a desarrollar, cómo se va a entregar la información, cómo se va a coordinar, cuándo se va a entregar, quién va a ser el responsable de desarrollar la información y de recibirla, y qué soluciones de infraestructura, de formatos de intercambio, de gestión de datos y de versiones van a soportar todos estos distintos procesos en las distintas fases del proyecto. Entonces, ¿qué componentes se deben incorporar dentro del BIM Execution Plan? Y yo acá presentaba entonces en la charla un esquema bastante visual con los distintos puntos y te voy a dejar en la descripción del episodio la plantilla que nosotros utilizamos y que entregamos en la charla sobre el BIM Execution Plan base que nosotros utilizamos, pero que contiene en definitiva todos estos componentes que voy a nombrar ahora, pero que en grandes grupos responden a las grandes preguntas sobre el desarrollo de un proyecto BIM. En definitiva, ¿para qué? ¿Para qué estoy desarrollando este proyecto con BIM? Y entonces en este punto se van a desarrollar los usos. ¿Qué usos se le van a dar a este proyecto BIM de acuerdo a esos requerimientos del cliente? Siempre tomando como referencia los requerimientos del cliente. ¿Qué es lo que se va a desarrollar? Y entonces los datos generales del proyecto. ¿Quién va a desarrollar entonces todo este proyecto BIM? Y acá entonces es cuando se van a definir los equipos, los roles y las responsabilidades. ¿Cuándo se va a desarrollar entonces este modelo BIM? Y acá se definen las etapas de desarrollo, las etapas de entrega. ¿En qué contexto normativo? Esto sería el cómo, qué es lo que respalda todos estos procesos. ¿Dónde se va a entregar toda esta información? Bueno, en qué estructura de información y en qué tipo de modelo, o en qué tipo de modelos, en qué formatos, con qué se va a entregar entonces esta información. Bueno, en base a un modelo que contenga determinados parámetros de información para poder extraer la información que necesito, y entonces se pueden detallar dentro de ese BIM Execution Plan todos esos parámetros y la nomenclatura que se va a utilizar, por ejemplo, para nombrar todos los archivos, todos los entregables que se generen. ¿Y hasta dónde voy a desarrollar mi modelo BIM? ¿Hasta qué nivel de desarrollo y de información
Y teniendo en cuenta esos usos, entonces, si voy a desarrollar, por ejemplo, una matriz de interferencias o no, si se tienen que contemplar otras disciplinas o no. En definitiva, este BEP entonces desarrolla la estrategia de desarrollo del proyecto y no es solamente un modelo lo que se entrega cuando se entrega un proyecto BIM, sino que se está entregando información dentro de ese modelo y además un documento que explica cómo ese modelo tiene que ser visualizado, cómo tiene que ser comunicado, cómo tiene que ser analizado y cómo tiene que ser intercambiado, además estableciendo determinadas reglas para que justamente ese modelo perdure en el tiempo y no se rompa. Y la pregunta clave que surge siempre cuando se habla del BIM Execution Plan es si es un documento contractual o no. La norma dice que sí, que es un documento contractual, pero que a su vez es un documento vivo. Nosotros lo que hemos hecho y lo que entiendo que tiene que pasar es que el BIM Execution Plan sea un documento vivo, que se vaya actualizando y adaptando según las necesidades del proyecto en todas sus distintas fases, pero que tiene que ser contractual. Entonces, ¿cómo se pueden compatibilizar las dos cosas? Bueno, en el contrato se puede hacer referencia a ese BIM Execution Plan y se puede hacer referencia a que se tienen que cumplir con esos requerimientos del cliente y con las especificaciones que se indican de cómo se va a desarrollar ese modelo BIM dentro de este documento, dentro de este BIM Execution Plan. Podés descargar entonces la plantilla gratuita que te dejo en la descripción del episodio, solamente te tenés que registrar y la podés descargar. Vas a ver que la creamos con una herramienta digital, lo cual la hace muy accesible a través de enlaces y subcapítulos a los cuales puedes acceder haciendo un clic y no rastreando esa página que muchas veces hace que ese documento sea poco accesible, poco amigable y extenso. Entonces, como incorporando las herramientas digitales, también se puede lograr un documento que sea accesible, que justamente cumpla con el objetivo que es reflejar esa información con respecto a ese modelo BIM. Y hasta aquí el episodio de hoy. No te olvides de suscribirte para recibir más contenido de BIM. Te espero en el próximo episodio con más proyectos, más experiencias compartidas y mucho más BIM Online.